Cuando terminemos esta sección, la deuda de Estados Unidos se habrá incrementado en $30 millones, a razón de 1 millón cada 20 segundos. Mañana a esta misma hora, la suba ya será de $4.320 millones. Eso es lo que crece en solo 24 horas. En un año, al ritmo actual, la suba será este número, más de $1,5 billones. ¿A cuento de qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver con Cuba, Venezuela y las amenazas a medio mundo? El crecimiento de la deuda es uno de los motores detrás de la proliferación de guerras que Donald Trump ofrece al mundo en nombre de la paz. Busca ganar en el plano militar lo que no puede sostener en el plano económico. La fuerza militar está siendo usada como un instrumento al servicio de sostener al dólar. La guerra es la amenaza a la que se enfrentan los países que buscan diversificar las monedas en las que se realiza su comercio exterior. Rusia, Irán y Venezuela son 3 aliados de China y exportadores de petróleo por fuera del dólar. Los 3 están sancionados y son atacados de manera simultánea por estas horas. Si miramos al pasado, tenemos más antecedentes. Irak fue invadido tras adoptar el euro para sus exportaciones de petróleo. La misma suerte corrió Libia, que además proponía crear una moneda panafricana sostenida en las reservas de oro. Volvamos a la deuda y vamos a recorrer todo el camino que nos lleva de la deuda a la guerra, pasando por el petróleo. La deuda actual ya supera el 124% del PIB, el nivel más alto desde el pico ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. La gran diferencia entre los dos momentos es que durante la Segunda Guerra Mundial el motivo del endeudamiento fueron gastos transitorios, se acabaron con la propia guerra. La deuda actual obedece a gasto estructural, incluyendo partidas que son difíciles de recortar. En esa categoría entran la Seguridad Social, Medicare y Medicaid. Y claro, pasar la motosierra por ahí puede tener un costo político alto, muy alto, además de ético y social, y enfrentar resistencias en el Congreso. Por detrás de estas partidas, las dos más importantes son los intereses de la deuda, que por primera vez en la historia han superado al gasto militar. El incremento de la deuda de Estados Unidos es una constante de las últimas décadas. Lo nuevo en este 2026 es que se está formando una tormenta perfecta. Es un territorio árido, pero veámoslo con un poco más de detalle. Los $38 billones de deuda pagan una tasa de interés promedio del 3,38%. Hace 3 años esa tasa era la mitad, 1,6%. La deuda se está haciendo cada vez más cara. Durante este año se renuevan 10 billones. Vence deuda vieja, que tenía un rendimiento más barato, y se renovará por deuda nueva, que es mucho más cara. Los intereses aumentan y la deuda tiende a espiralizarse. Algunos de los bonos que vencen en este 2026 se van a renovar a un valor 3 o 4 veces más alto. ¿Y dónde se encuentra esa deuda? La mayoría, cerca de un 75%, que está dentro de Estados Unidos en manos de fondos especulativos, bancos tenedores particulares o la propia Reserva Federal. Otra porción, algo menos del 25%, está en el extranjero, incluyendo bancos centrales. En la actualidad, los principales tenedores extranjeros son los bancos de Japón, Gran Bretaña, China, y eso es en ese orden. China lleva años deshaciéndose de los bonos del Tesoro. Desde su pico ya redujo su tenencia a la mitad. Por su parte, Japón en los últimos meses se deshizo de bonos norteamericanos para destinar recursos a saldar sus propios problemas económicos. La contracara de este movimiento desdolarizador es lo que está ocurriendo en el oro. Los bancos centrales del mundo, sobre todo los que se encuentran en la órbita de los BRICS y sus aliados, se deshacen de los dólares y compran oro para respaldar a sus propias monedas. Este movimiento llevó a que el oro se encuentre en valores récord. ¿Qué consecuencia tiene para Estados Unidos este movimiento? La baja en la demanda de dólares y de bonos del Tesoro sube el costo de la deuda. El Tesoro tiene que ofrecer tasas más altas para atraer compradores. Si esa tasa ya es alta y representa un riesgo, ¿qué ocurriría si sigue subiendo? Se incrementa el riesgo de que el dólar se debilite. ¿Y cuál es la forma de evitarlo entonces? Bueno, sostener alta la demanda de dólares en el mundo. ¿Y cómo se sostiene esa demanda?
demanda alta. La columna vertebral desde la ruptura del patrón oro es el petrodólar, el comercio de la mercancía más importante de los siglos XX y XXI, el petróleo, se debe realizar en dólares. Esa es la fuerza que impulsa a Donald Trump hacia la multiplicación de guerras en nombre de la paz, la necesidad de mantener alta la demanda de dólares. Los ataques se dirigen a los países que implementan políticas soberanas en detrimento del dólar, básicamente. Estados Unidos intenta alambrar Latinoamérica y mantenerla bajo su yugo mediante la fuerza militar, porque en términos puramente económicos el continente tiende a salir de su órbita. En el caso de las amenazas contra Cuba, su valor no pasa tanto por lo económico como por lo simbólico. Es un mensaje para todos los demás países. El tiempo de la soberanía se terminó y comienza la era del imperio. Y la gran batalla de nuestro tiempo se juega en dos tableros simultáneos. Estados Unidos lleva la disputa al plano militar porque cree que es donde tiene posibilidades de prevalecer, y por su parte China pretende mantenerla en el plano económico porque es donde se encuentra más fuerte y donde su rival está claramente más débil. Y esto también explica el atractivo de China para otros países. Ambos necesitan grandes cantidades de materias primas. Las restricciones presupuestarias que tiene Estados Unidos hacen que no tenga mucho para ofrecer más que llevarse los recursos naturales a punta de pistola. El reverso de esa moneda es China, que ofrece financiamiento y grandes inversiones. El peso de la deuda y su gasto militar impiden a Washington renovar su propia infraestructura que tiene décadas de atraso, mientras que China se da el lujo de construir sus propias redes a escala mundial. Es debilidad y no fortaleza lo que llevó a Estados Unidos a ser lo que es, una superpotencia reconvertida en una banda de secuestradores de alcance global que pide un rescate en petróleo a cambio de la cabeza del secuestrado. Las dirigencias europeas y la mitad de las dirigencias latinoamericanas que están impulsando un alineamiento irrestricto con Estados Unidos nos están invitando a esta nueva geopolítica del síndrome de Estocolmo. Ama a tu secuestrador y disfruta de tu secuestro. How about BRICS? You know, the BRIC states are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, you know, they wanted to create a new currency. They probably wanted to use the yuan. China, they wanted to use the yuan. And Biden said, well, this is a tough situation. There's not much we can do about that. We can't help that. I said, oh, we can help it. So when I came in, the first thing I said is any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff, and we don't want your goods, we don't want to partake. And the BRIC states just broke up. I don't know what the hell happened to them. We haven't heard from the BRIC states lately, but he said that wasn't much we could do about it. There was a lot. It took once, and literally, they said, sir, what about the BRIC states? They're going to take over the dollar, the sanctity of the dollar. They're going to create a new currency to rule the world. I said, no, they're not. They said, yes, they are. So they said it. I said, no, they're not. Tell them 150% tariff, plus we're not going to do business with them, and that includes China. And all of a sudden, they went to the BRIC states, and they said, could I ask you, how do you feel about that? I have no comment on this. I don't know what you're even talking about. It was an amazing turnaround. No, we're not playing games.